Muy buenas noches. En esta ocasión tenemos la oportunidad de presentar el proyecto final de la asignatura didáctica de la lengua y literatura como ciencia. Como integrantes estamos la compañera Gabriela Silva y mi persona Clelia Botatov. Tenemos la estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura. Como texto literario ecuatoriano, el Guaraguao de Joaquín Gallegos Lara. Prácticamente hemos escogido el nivel de 10º año con una duración de 90 minutos, donde como tipología del texto elegido se trabajará con el cuento El Guaraguao con el autor ecuatoriano Joaquín Gallegos Lara, perteneciente al realismo social, que este contexto nos permitirá desarrollar una comprensión profunda de los valores y problemáticas sociales que nos muestra el autor, donde además de fomentar el análisis crítico y creativo. De la misma forma, como objetivo de la tarea, tenemos diseñar una estrategia didáctica que, a partir del cuento El Guaraguao, facilite la enseñanza y el aprendizaje de los componentes de la lengua y las macrohabilidades, cuáles son la oralidad, escucha, lectura y escritura, fomentando la reflexión sobre valores como la lealtad y el respeto. Como componentes didácticos, en esta oportunidad tenemos lo que es lo conociendo el cuento, prácticamente donde nos deja entender el cuento dentro de la literatura ecuatoriana y conocer su autor. Entendiendo lo que leemos, prácticamente nos refiere a identificar los personajes, lo que nos hacen y los mensajes que nos brindan del texto. Escribir sobre lo que leemos es crear prácticamente textos relacionados con el cuento, como resúmenes finales diferentes y pensamientos personales. En expresión creativa, prácticamente usamos dibujos para apoyar el análisis del cuento y la escritura, que es la creativa. Reflexión sobre los valores, pensar sobre la lealtad y el respeto, cómo cuidar nuestras relaciones con los demás. Métodos y técnicas de enseñanza. En esta oportunidad usaremos métodos interactivos y reflexivos. En las técnicas de enseñanza abordaremos la narración interactiva, lluvia de ideas, debate guiado, escritura creativa y dibujo artístico. Como recursos utilizaremos el texto literario El Guaraguao, impreso, la pizarra, imágenes relacionadas con el cuento, fichas de trabajo, hojas blancas, marcadores o resaltador, lápiz y lápices de colores. En esa parte tenemos lo que es la planificación por etapas, donde utilizaremos como metodología de la producción textual, lo que es la fase de planificación, identificar ideas principales y seleccionar palabras claves. Fase de redacción, crear textos, resúmenes, cartas, nuevos finales. Fase de revisión, corregir errores en gramática y estilo. Mejorar ideas con la retroalimentación del docente y compañeros. Fase de publicación, presentar los productos finales, cartas, resúmenes, análisis al grupo y compartir reflexiones, donde a continuación observamos de la misma manera se explica a continuación. Hemos escogido en base al currículo priorizado con énfasis de competencia, donde observamos lo que es el objetivo de aprendizaje, destreza con criterio de desempeño, indicadores de evaluación. A continuación, vamos a presentar las estrategias metodológicas activas para la enseñanza y aprendizaje. Tema: Cuento de literatura ecuatoriana El Guaraguao, de Joaquín Gallegos Lara. Tenemos el inicio, que va a durar alrededor de 20 minutos. Aquí vamos a ver la etapa preparatoria, y para el desarrollo de las macrohabilidades de la lengua tenemos lo siguiente. Oralidad: activar conocimientos previos sobre el autor y título. Presentar la imagen del autor y preguntar: ¿quién es Joaquín Gallegos Lara? ¿Qué sabe sobre el Guaraguao? Juegos de palabras clave: asociar palabras con Guaraguao y predecir la temática del cuento. Escucha: escuchar la breve narración del docente sobre el autor y el contexto del cuento. Lectura: introducción del cuento con imágenes relacionadas y preguntas como: ¿qué crees que pasa en esta historia?
Y para la escritura, crear un título alternativo para el cuento basado en las imágenes vistas. Segunda parte o desarrollo, que va a durar alrededor de 45 minutos. Aquí tenemos la etapa de análisis o textualización. Y para el desarrollo de las macrohabilidades tenemos lo siguiente. Lectura. Leer el cuento en silencio, identificar recursos literarios y hacer preguntas. Escucha. Escuchar la lectura del cuento, con pausas para análisis emocional y análisis valorativo. Oralidad. Discusión grupal sobre el mensaje del cuento y debate sobre emociones y valores que estén en este. Para la escritura, resumen visual. Vamos a crear un diagrama de flujo con dibujos y palabras que resuman los eventos principales del cuento. Para el cierre, que tendrá una duración de alrededor de 25 minutos, tenemos aquí la etapa posterior. Para el desarrollo de la oralidad tenemos lo siguiente. Mesa redonda. Reflexionar y expresar ideas finales sobre el mensaje del cuento. Para la escucha, una reflexión grupal con preguntas como ¿qué harías tú en lugar del protagonista? O ¿cómo percibes el actuar del ave? Y etcétera. Para la lectura, subrayar palabras claves para realizar un glosario basado en este cuento. Para la escritura, escribir una carta, un poema o verso desde el punto de vista de uno de los personajes, explicando sus sentimientos o decisiones. O también escribir un final diferente al original. Para las actividades evaluativas tenemos la técnica de la observación y el instrumento será una lista de cotejo. Aquí presentamos la lista de cotejo para la evaluación del desempeño estudiantil. Como conclusión, esta estrategia didáctica que hemos desarrollado busca un enfoque integrador, que es lo que nos pedía la tarea, para que los estudiantes puedan desarrollar las macrohabilidades de la lengua, como oralidad, escucha, lectura y escritura, a través de un texto literario ecuatoriano que ya mencionamos. Al mismo tiempo, se fomenta la reflexión sobre los valores humanos esenciales y se promueve un aprendizaje significativo que conecta la literatura con la vida diaria de los estudiantes. Dejamos aquí el link de la planificación. Muchas gracias.